Esta noche, desde las cámaras, inició el periodo ordinario de sesiones de la 66ª legislatura con la sesión constitutiva y la entrega del 6º informe de gobierno del presidente de la República, y avanza la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial. El diputado federal Arturo Ávila, vocero de Morena, nos explica cómo se llevó a cabo este proceso, y mientras tanto, el Senado de la República se alista con la integración de sus comisiones de trabajo para dar paso a la discusión de esta polémica reforma. Desde las cámaras comenzamos. El domingo pasado se declaró formalmente la apertura de los trabajos de la 66ª legislatura del Congreso de la Unión, y con ello el inicio de una nueva etapa de la vida parlamentaria de nuestro país. Y es que con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a solo un legislador para tenerla en el Senado de la República, la alianza de los partidos Morena, Verde y del Trabajo podrán impulsar cualquier reforma al marco constitucional vigente. Prueba de ello es la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que avanzó ya en la Cámara de Diputados y que se espera sea discutida en los próximos días en el Senado de la República, y que, de ser aprobada, sería enviada a los congresos locales para su validación. Al respecto, diversas voces de los sectores productivos y sociales del país han manifestado la necesidad de que cualquier modificación constitucional debe ser sometida a un mayor y escrupuloso análisis que garantice y fortalezca nuestro sistema democrático. Confiemos en que el grupo mayoritario en ambas cámaras haga del diálogo y de los consensos el eje mediante el cual busque el diseño del mejor andamiaje jurídico para el país. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. El 1 de septiembre arrancaron los trabajos de la 66 legislatura del Congreso de la Unión. Se abre la sesión de Congreso General. Al Pleno de San Lázaro acudió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para hacer entrega del 6º informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva expresó: por lo que es nuestra obligación hacer valer y respetar en todo momento la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sin subordinar la voluntad popular a ningún otro poder, en lo que corresponde a las facultades exclusivas de creación y revisión de nuestras normas fundamentales. En otros hechos relevantes, los diputados aprobaron en una sede alterna, el Deportivo Magdalena Mixhuca, la reforma al Poder Judicial. Esto debido a previos bloqueos en las inmediaciones de San Lázaro por parte de empleados del Poder Judicial. Se discutió con amplitud y libertad. 136 oradores en casi 24 horas ininterrumpidas. Podemos decir con orgullo, quienes votaron por nosotros, no los traicionamos. Quienes votaron por nosotros, les cumplimos. Cumplimos con la patria, cumplimos con el México que reclama justicia. Finalmente, el dictamen fue enviado al Senado de la República. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Qué camino seguirá la aprobación de la reforma al Poder Judicial? Una vez que llegue como minuta al Senado de la República, vamos a la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Estamos realmente a poco tiempo de que se apruebe la reforma judicial. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta reforma que está proponiendo el oficialismo y que al final de cuentas seguramente va a ser aprobada por el Congreso de la Unión? De eso vamos a platicar
con la senadora Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Bueno, acabamos de terminar una sesión de Comisiones Unidas. La mesa directiva del Senado recibió a las 10:50 de la mañana la minuta proveniente de la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, que el día de hoy, en la madrugada, fue aprobada por mayoría calificada la iniciativa para la reforma del Poder Judicial. A las 10:50 el Senado la recibe, hemos sesionado Comisiones Unidas, que así lo decidió la mesa directiva, puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado. Hemos dado a conocer la minuta, se ha distribuido el contenido de la minuta y estaremos trabajando para elaborar un predictamen que será dado a conocer también a cada uno de los integrantes y lo estaremos empezando a discutir el día domingo a las 13 horas. Empezaremos la discusión y viene todo el proceso de primera lectura, de segunda lectura. Vamos a respetar todos los tiempos parlamentarios y a dar la oportunidad de que sea conocido y discutido por los los senadores de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí representados en estas Comisiones Unidas. Yo esperaría que realmente analicen con mucha responsabilidad de legisladores, de representantes populares, analicen cada artículo que se está proponiendo sea modificado, porque está ahí contenido en la minuta que nos han enviado una idea, un planteamiento, un camino para realmente hacer del Poder Judicial en la ciudad, en el país, un Poder Judicial verdaderamente fuerte, verdaderamente independiente, verdaderamente autónomo, que los jueces, magistrados, ministros no le deban el cargo a los partidos políticos, a los senadores o a la presidenta o presidente antes, ¿no? Sino que sean realmente autónomos. Hay puntos que no se van a cambiar dentro de la propuesta del oficialismo para la reforma judicial. Sin embargo, queda claro que esta va a ser aprobada durante el transcurso de los próximos días y en donde se van a aglutinar algunas medidas de control para evitar, según dice el partido en el poder, Morena y los legisladores de ese partido, para evitar que haya improvisados o gente que no tenga la capacidad suficiente. De eso vamos a estar pendientes todos los mexicanos. ¿Cuáles son las implicaciones de que el Poder Legislativo tome decisiones sin tomar en cuenta aspectos económicos que ponen en riesgo a sectores sociales y productivos del país? Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos pone un claro ejemplo. Bueno, ¿qué les puedo decir? La mayoría finalmente ha tomado el control de las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Y hay ocasiones en que uno se pregunta si realmente se ha evaluado el riesgo de tener esas mayorías absolutas que no toman en cuenta a los participantes en la economía, a los ciudadanos, etcétera. Les voy a poner un caso que verdaderamente sorprende. Hace 2 semanas en la Comisión de Puntos Constitucionales pasó una iniciativa que fue aprobada por la mayoría de Morena, PT y El Verde, en el que se prohíbe que México importe maíz amarillo entero y obligaría a que las importaciones sean de maíz amarillo quebrado. Y me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues a los pollos se lo damos quebrado. Claro, tú lo quiebras, no lo compras quebrado. La enorme sabiduría del mundo, no solamente mexicana, sabe que cuando recolectas el maíz hay que guardarlo para poderlo utilizar en momentos en que no tienes cosecha. Y este proceso de seca es un proceso que además te obliga a guardarlo de tal manera que se proteja el maíz en sí, y solamente hasta que lo vas a utilizar, o sea, o para sembrarlo o para utilizarlo a fin de molerlo y hacer nixtamal, hacer tortilla. Este es el caso del maíz blanco. Y en el caso del maíz amarillo,
quebrarlo para que se lo des a los pollos o al ganado, o eventualmente utilizarlo en la industria, porque tiene 47 o 50 usos industriales, para utilizarlo para hacer cosméticos, almidones, utilizar las películas de los ollejos, etcétera. Todas esas utilidades se logran siempre y cuando el maíz esté correctamente almacenado y entero. Se guarda en silos, se separa y después de separarse se va dividiendo hacia los diferentes usos industriales. Cuando lo quiebras, pierde toda la posibilidad, pero lo más importante es que se llena de hongos. Y lo más importante es que se llena de bichos, de cucarachas, arañas y piojos y de lo que tú se te antoje. En realidad, una vez que esto sucede, es como si vendieras maíz con gorgojo, que es normalmente lo que ocurre con las semillas cuando se dejan abiertas o no están bien cuidadas. Te digo, imagínate una aprobación así y solo porque alguna persona o algún grupo dentro de esa famosa Cuarta T tiene tal influencia que presentó un dictamen sin ponerlo a consideración de las industrias que utilizan el maíz. Importamos aproximadamente 18 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12 millones se utilizan para que los animales coman. De ahí que si les vas a dar maíz con gorgojo, o podrido o lleno de hongos, pues le vas a hacer el caldo gordo a alguien en Estados Unidos que te lo vende quebrado y que normalmente ya lo hubiera tirado. Esa es la enorme realidad de una mayoría legislativa que no toma en consideración el diálogo con el sector privado. Simple y sencillamente, piénsalo. Imagínate qué pasa con el Poder Judicial. Ahí está el tema. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte y regresando hablaremos de la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma judicial con el diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila. Estamos garantizándole a los jueces y a los magistrados sus compensaciones en caso de que decidan no ir a la elección y decidan ya retirarse, para pagarles sus 3 meses, sus 20 días por año y todos esos derechos adquiridos en materia laboral. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Qué bueno es saber ganar, qué bueno es saber perder, pero mejor es saber sumar, aunque te cueste aprender. Qué malo es amenazar para llegar al poder. Trump cree que así va a ganar, yo digo que va a perder. Como Xochitl va a acabar, sin plumas y cacareando, por no aprender a sumar y andar siempre amenazando. Qué bueno es saber ganar, qué bueno es saber perder, pero mejor es saber sumar, aunque te cueste aprender, aunque te cueste aprender, aunque te cueste aprender. Maestría en Administración de profesión abogado. Arturo Ávila Anaya, de Aguascalientes, diputado. Hoy nos hablará de miras y de altura y la gran responsabilidad de la actual legislatura, pues se enfrenta un compromiso de importancia capital, como lo es la reforma al Poder Judicial. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila, para hablar de la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches, diputado. Buenas noches, Adriana, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a todos y a todos los que nos ven, por supuesto.
Diputado, pues muchas preguntas, muchas cosas que explicarnos aquí al estudio y bueno, a la ciudadanía de lo que se acaba de aprobar, este proceso donde se tuvo que asignar una sede alterna, pues para aprobarlo vía fast track por mayoría de Morena. Platícanos cómo fue el proceso y quisiéramos saber cuáles son los beneficios que traería esta reforma judicial tan polémica que hasta las voces internacionales están en contra. Pues mira, lo primero que yo te diría es que la sesión se tuvo que llevar en un recinto alterno. ¿Por qué? Porque había desde la mañana del día de ayer varios, y digo, trabajadores, y pensamos que eran trabajadores, que tomaron las puertas de San Lázaro y que lamentablemente estaban llevando a cabo actos violentos. Lo hicieron con algunos compañeros trabajadores de la Cámara de Diputados. Y como nosotros somos un movimiento pacífico hasta el final, decidimos que no íbamos a caer en ninguna provocación y nos fuimos al Deportivo de la Magdalena Mixhuca, ahí en la alcaldía de Iztacalco. Ahí convocamos al resto de los coordinadores de los partidos políticos y en la Junta de Coordinación Política, en un acuerdo ponderado de mayoría, logramos que se aprobara, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, como una sede alternativa para poder sesionar. También ahí acordamos cuál sería el orden del día de esa sesión y es así como hace unas horas logramos votar siguiendo el debido proceso legislativo en lo general y en lo particular la ley que reforma la Constitución para tener un nuevo Poder Judicial. ¿Cuántos diputados de los 500 estaban en el pleno alterno? De nosotros hubo exactamente 347 diputados, con lo cual logramos la mayoría calificada que se necesitaba para poder llevar a cabo las reformas. Bueno, una vez aprobada en diputados, se turna al Senado para que se apruebe en las comisiones respectivas, que es la de puntos constitucionales, y después se pasa al pleno del Senado y se convierte, bueno, pues una ley. Platícanos cuáles serían los beneficios que le traería esto al país y por qué las voces internacionales, y por qué hay tanta polémica y tanta opinión en contra, diciendo que esto pues va a perjudicar mucho al país, sobre todo la inversión extranjera, en donde voces como Larry Rubin y el propio embajador de Estados Unidos han estado en contra. Pues mira, primero decirte, va al Senado y después va por lo menos a 17 estados, porque somos un constituyente, y entonces con eso logramos ya que pueda ser publicada la ley. Te lo voy a resumir bien sencillo, ¿no? ¿Cuál es la esencia de esta reforma? Son tres cosas que la gente debe saber. Primero, austeridad republicana. No queremos que los jueces en un país tan pobre como el que tenemos, tan pobre que fue heredado por el modelo neoliberal, y que apenas hasta el 2018, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, logramos empezarle a dar la vuelta y a generar y a sacar gente de la pobreza extrema, puede existir un poder que no sea austero. Ministros que ganan casi 8 millones de pesos o 2,200 trabajadores del Poder Judicial que ganan incluso más que el presidente de la República. Nos parece que la austeridad republicana debe estar en todos los poderes de la Unión. Entonces se bajan los sueldos. Importante. Primer punto, se hace una baja de sueldos a nivel magistrados, ministros y jueces. Se topa el sueldo. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Okay. ¿No? Segundo tema que me parece muy importante, el conflicto de interés. Oye, no puede ser que haya un órgano como el Consejo de la Judicatura que sea el encargado de sancionar a los jueces y que el mismo esté integrado por jueces, magistrados y ministros, y que lo presida incluso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Lo que hicimos fue generar un órgano autónomo que será el Tribunal de Justicia Disciplinaria, en donde tú, yo y cualquier mexicana y mexicano podremos llevar quejas para que los jueces que no hagan su trabajo de forma correcta, que no cumplan con los plazos establecidos en la ley, reciban las sanciones que les corresponde. Es decir, se agrega un órgano adicional que nos va a ayudar a que los jueces, magistrados y ministros puedan cumplir con la legislación. Creo que aquí todos estamos completamente de acuerdo. Es un órgano abierto al público para quejas de estos jueces.
Exacto, tú vas a poder llevar, oye, me parece que hay una injusticia en esta sentencia, voy con el Tribunal de Justicia Disciplinario. Oye, ya pasaron más de 6 meses en este asunto y tienes un término legal y no me resuelves, voy con el órgano de justicia disciplinaria, ¿no? También contempla en la parte de conflicto de interés que el órgano administrativo sea independiente, es decir, que los recursos no los manejen también ellos. ¿Por qué? Porque pues no es su chamba manejar recursos, su chamba es la aplicación de la ley. Hasta aquí me parece que también suena bastante razonable. Y el tercer punto, que le llama más la atención a la gente, pues es regresarle el poder al pueblo. ¿Con qué? Agregando la elección de jueces, ministros y magistrados. ¿Cómo? Pues dejando una cantidad de requisitos importantes, ¿no? Que nos permitan llegar a la elección en donde las y los mexicanos podamos decidir y visibilizar por fin a esos jueces que están juzgando. Fíjate, un ejemplo. A mí me gustaría saber quién fue el juez que liberó a un presunto violador de una niña de 4 años por no saber la hora y el lugar de este terrible hecho. A mí también me gustaría saber quién fue, por ejemplo, el juez que otorgó una suspensión antes del juicio de Genaro García Luna para que se descongelaran sus cuentas. Me parece que todos podemos tener conocimiento de los jueces de nuestros distritos administrativos y penales, y esto nos va a permitir tomar una decisión. Y entonces tú le quitas esa facultad. Fíjate, hoy cómo es, para que me entiendas. Hoy, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, si la presidenta electa quisiera nombrar ministros, lo puede hacer. Se está quitando, está abdicando esta se respuesta. eligen en el Senado, en la Comisión de Justicia, actualmente Pero las si el Senado ternas. no se pone de acuerdo, si el Senado no se pone de acuerdo, puede haber una elección directa de la presidenta de la República. Entonces, ella abdica este derecho que tiene y dice, no, hagámosle y regresémosle al pueblo esto. ¿Y quién va a ¿Cómo elegir va a ser ahora? a los que van a ir a hacer campaña? No van a hacer campaña, esa es otra narrativa equivocada. Se va a difundir a través de los tiempos de radio y televisión los currículums y a través de foros, los académicos, la experiencia que tienen, lo que necesitan, por qué pueden aspirar a ser o un juez o un magistrado y un ministro. Y ojo, los actuales no tienen que pasar por este proceso, pueden llegar directamente a la votación, y eso es algo que no se ha dicho mucho. Llegan a la votación directa, tienen ese beneficio. ¿Y cómo se directo, elegirían? ¿no? Entonces, ¿Cómo los elegiría el pueblo? bueno, pues el INE organizará estas elecciones y, por ejemplo, a ti que vives, no sé dónde vivas, pero yo, por ejemplo, en Aguascalientes, yo tengo 3 jueces de distrito en materia penal y 4 en materia administrativa. Y algunos corresponden a la zona o al distrito donde yo vivo. Bueno, pues me va a tocar elegir seguramente a 1 o 2 de esos jueces en materia administrativa o a 1 en materia penal, así de sencillo. ¿Por quiénes sí votamos todas y todos los mexicanos? Por los ministros. ¿Por qué? Pues por la importancia que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí sí nos va a aparecer, cuando vengan los tiempos correspondientes, la lista de las y las propuestas que ya fueron filtradas, fíjate, por el Poder Judicial, que podrá proponer hasta 10 personas, por el Poder Legislativo, que podrá proponer otras 10 personas, y por el Poder Ejecutivo, que podrá proponer otras 10 personas, para que estas personas, ya que pasaron filtros, puedan ir a una elección, como te dije, no una elección política, a una elección simple y sencillamente en donde vamos a evaluar las capacidades que tienen para ser juzgadores. Cuando yo lo escucho así, como te lo estoy comentando, me parece que le quitamos muchos fantasmas a lo que dicen de esta reforma, ¿no? Yo creo que es un sistema jurídico sin parangón, me atrevo a decirlo. Yo estudié el sistema angloamericano en la Universidad de Texas en Austin, y mi trabajo de derecho comparativo incluso obtuvo un reconocimiento del entonces gobernador de Texas en Austin, que después fue presidente de Estados Unidos. Conozco la materia, y en esa lógica, ¿no? Cuando de pronto escuchamos declaraciones de embajadores, de empresarios, me da la impresión de que ha sido porque no hemos logrado socializar a fondo y de forma muy profunda qué es esta reforma, como te la acabo de explicar. Y hay mucha paja allá afuera, hay mucha información que no tiene nada que ver con la realidad.
Así es, diputado. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vale la pena que menciones en un minuto las reservas que se lograron aprobar en esta discusión. Oye, voy por la más importante, porque además me tocó ser quien presentó esta reserva y me tocó obtener el apoyo de mi grupo parlamentario. Imagínate qué honor. Es 3 reservas nada más las que se aprobaron, pero la más relevante es la que yo presenté, en donde estamos garantizándole a los jueces y a los magistrados sus compensaciones en caso de que decidan no ir a la elección y decidan ya retirarse, para pagarles sus 3 meses, sus 20 días por año y todos esos derechos adquiridos en materia laboral. Esto me parece un acto de generosidad de nuestro movimiento a las y a los jueces y a los juzgadores que hoy se encuentran en el Poder Judicial. Pues, diputado, un tema que da para muchas conversaciones y mucho más tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Diputado Arturo Ávila, vocero de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias, Adriana. Me tuviste con café todo el día para llegar hasta la noche, pero aquí sigo yo despierto. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.